Si estás aquí, por algo es. Ahora te explico. En Francia, cuando se conoció que el estudio de la Universidad de Shanghái incluía solo 22 universidades francesas entre las mejores del mundo, y que la primera estaba en el lugar número 65, se armó una batahola. Eso es lo que suscribe Andrés Oppenheimer en este libro, por supuesto que te recomiendo, Cuentos Chinos. Si estás aquí, por algo es, justamente porque a nosotros también nos interesa la educación. Y nos duele que en la mayoría de los rankings de todo el mundo al respecto de cuáles son las universidades más prestigiosas del mundo, no figure absolutamente ninguna argentina, y en los rankings más prestigiosos solamente figura la UNAM, la Universidad de México, pero recién en el puesto 190. Allá lo festejan como si fuera un gol de media cancha. En esta ocasión tengo el enorme placer de que me acompañen nada más y nada menos que dos doctores en economía. Por un lado Guillermo Coberton y por el otro Nicolás Kachanowski. Bueno, es inmenso un placer de estar acompañado por tan prestigioso panel. Muchas gracias por estar aquí. No, el gusto es nuestro. Gracias por la invitación y esperemos que algo de lo que te contemos te pueda servir. Vos estudiaste, Nicolás, tanto en Buenos Aires como en Estados Unidos. Cuando fuiste a Estados Unidos, donde me gustaría que nos especifiques, ¿qué es lo primero que te impactó? ¿Qué notaste? Yo fui a Estados Unidos en el 2008, 2009. Estudié en la Universidad de Suffolk, en Boston, que se encuentra en el centro de Boston, a pocos metros del Boston Common, que es la parte céntrica de la ciudad. Y ahí hice los estudios de doctorado. Aquí en Argentina hice mi licenciatura, un máster en Economía y Ciencias Políticas en el SEADE, y comencé un doctorado en la UCA en Buenos Aires. Y luego me surgió la oportunidad de ir a Boston, y la tomé y me mudé allí. Quizás la primera diferencia que noté, o lo primero que me llamó la atención, y lo que hoy recuerdo como quizás uno de los mayores valores agregados, es al momento de llegar desde el día 1, con mi tutor era un proyecto y una dedicación prácticamente muy intensa, en que uno tenía que seguir el programa, los pasos que corresponden, no solo que tome los conocimientos de economía, sino que seas capaz de investigar, dialogar con otros economistas y informar tu investigación al resto de la comunidad. Se nota más entonces allá que hay un programa que hay que seguirlo a rajatabla. Y entonces, ¿a qué quiere decir? ¿Que aquí la cosa es un poco más antojadiza? No necesariamente, ellos tienen una estructura y unos incentivos para que haya profesores que estén dedicados e interesados en hacer un seguimiento personalizado al alumno y desarrollarlo según sus intereses, sus capacidades y qué es lo que desea hacer. En Buenos Aires o en Argentina es difícil encontrar universidades que tengan la posibilidad de un faculty lo suficientemente amplio e interesado en captar a un alumno, ver cuál es su potencial y desarrollarlo de la mejor manera posible. Me gustaría que luego volvamos a eso. Guillermo, entre las universidades argentinas, la Universidad Católica es la más prestigiosa. Aclaramos que Guillermo es docente de la Universidad Pontificia Católica Argentina de Economía. ¿Cuál es el criterio por el cual se ha evaluado que es la más prestigiosa de Argentina? Entiendo que hay distintos rankings, distintas organizaciones que se dedican a hacer este ordenamiento. Nosotros prestamos mucho atención a uno que se hace en Inglaterra. El QS. Exactamente, el QS. Y en rigor de verdad te tendría que hacer una corrección, que es la Universidad de Buenos Aires todavía está arriba que nosotros. La UBA. La UBA. Pero... Claro, sí, me faltó aclarar que solamente me refería a universidades privadas argentinas. Okay. Pero la Universidad Católica Argentina está en el segundo lugar en el país, pero es la privada que está mejor rankeada, según ellos, y lo que se consideran son bastantes cuestiones, ¿no? Pero se ve una diferencia bastante importante entre lo que la gente pone arriba de la balanza a la hora de elegir una universidad y
lo que en el mundo se considera importante. Una cosa que es muy importante es el perfil de los profesores. O sea, en Argentina. En cualquier ranking internacional, me refiero. En Bien. cualquier ranking internacional. Sí. En Argentina quizás eso lo estamos mirando menos y eso puede explicar el por qué las universidades argentinas están más abajo. Vuelvo con Nicolás. Nicolás, ¿vos podrías decirme entonces por qué una universidad es más prestigiosa que otra? ¿Y cómo se mide el prestigio? Tratemos una analogía. ¿Cómo se mide el prestigio de un estudio de abogados? ¿Sí? Muy bien. Si los abogados que trabajan en ese estudio son exitosos cuando llevan casos, si tratan bien a sus clientes, si son profesionales, etc. No basta con saber lo que dice el manual de texto de abogacía. Entonces, cuando uno mira las universidades, hay al menos dos grandes tipos de universidades. Lo que se llama Teaching University, que son las universidades que se dedican a enseñar, y las Research Universities, que son las universidades que además de enseñar, se dedican a investigar. Entonces, las universidades que figuran en los top de los rankings son las Research Universities, pues tienen incentivos internos, una espalda de estructura donde al profesor no le exigen solo dar clases, sino que le dicen, ok, en vez de dar, digamos, 8 cursos al año, vas a dar 4, pero después tenés que investigar y dialogar con los que están en la frontera de tu disciplina. Estamos hablando de investigaciones de verdad. Sí. Porque, mira, discúlpame que te interrumpa, lo que vos decís realmente me ilustra una forma de pensar mía. Justamente muchas veces uno agarra el diario, por poner un ejemplo, y lee, según un estudio de la Universidad de Stanford, según un estudio de la Universidad de Harvard. No, realmente son estudios, son investigaciones que realizan estas universidades, que es lo que vos estás diciendo, que hacen hablar al mundo, investigaciones eventualmente revolucionarias. ¿Alguno de los dos me podría decir alguna investigación de una universidad argentina que haya cambiado al mundo, por así decirlo? Bueno, debe haber, por supuesto. hasta donde yo me acuerdo, y uno de los motivos por los cuales la UBA sigue estando delante es porque produjo premios Nobel. Y las investigaciones del doctor Hussey a principios del siglo XX, la de Delboire en los años 70, de alguna manera son investigaciones que han cambiado el eje del debate en esa disciplina. Qué suerte lo que decís, qué lindo. Lástima que sean contadas las cositas. No es mi rama, pero tengo entendido que en medicina, al menos históricamente, la UBA sí tenía un perfil muy reconocido. Sí. En economía quizás el caso que más me viene a la cabeza son los de Prebisch o las teorías de dependencia económica, pero no ha habido mucho más de eso. Y es quizás, o son de la época en la que Argentina estaba en una situación distinta y mejor respecto al mundo que la que está hoy. Sí. De todos modos, yo te voy a contar algo. Yo creo que hay limitaciones estructurales en la forma en que funciona la universidad en la Argentina que hacen imposible que se parezca, por ejemplo, al Instituto de Tecnología de Massachusetts que mencionaba Nicolás. ¿Sí? Sí, ¿Podrías ilustrarnos al respecto? Sí, para mí claramente hay una diferencia sustancial. O sea, en Argentina, te digo mi experiencia, yo fui alumno de la universidad pública en Argentina, luego estuve en otros países, di clases en otros países, hice otros estudios y me cambió bastante la forma de ver el rol no solo del estudiante, sino del docente universitario. Es decir, en Argentina el docente universitario tiene que dar clase. Luego de dar clase tiene que examinar. Tiene que decir, este aprobó, este no aprobó. Y si se limita a eso, te diría que está haciendo el 95% de lo que le exigen. De hecho, le pagan por eso. En otros países, en el mundo en serio, en el mundo que está peleando los primeros 500 puestos de los rankings, o los primeros 200. Vos te vas a encontrar que para ser docente universitario te exigen que dividas tu tiempo en 3 partes. Y además que sea full time. 1/3 solamente es la actividad docente, es decir, ahí incluye dar clase, preparar tus clases, hacer los exámenes y corregirlos. El otro tercio
es llevar adelante un programa de investigación. El docente tiene que llevar adelante un programa de investigación. Exactamente. Interesante. Esto yo lo aprendí cuando apenas me había recibido y me fui a Estados Unidos a ver algunas universidades y en todos lados me di cuenta de esto. Y vos tenés que elegir tu programa de investigación, lo tenés que redefinir permanentemente y tenés que demostrar avance. Y el otro tercio consiste en una cuestión muy interesante que se llama extensión universitaria, que en general, en la mayoría de los casos, es tratar de tomar contacto con la comunidad. Por ejemplo, si tu carrera es ingeniería en sistemas, de pronto con los que se dedican a fabricar computadoras, software o lo que sea, y mostrarle tu investigación y ver si a ellos les interesa. Porque si a ellos les interesa, ellos se van a asociar con la universidad. ¿Querías añadir algo? Quería añadir, sí, por favor. Suscribo 100% con lo que está diciendo, pero algunos ejemplos. Por ejemplo, allá que el profesor va a poder dar clases eficientemente, corregir, etc., se ha dado. O sea, la universidad contrata a un profesor según las perspectivas que vean el profesor de llevar adelante un programa de investigación y dialogar con otros profesores. Qué importante es la investigación. Tomen nota. No es lo mismo estudiar con un profesor que abre el manual de texto y repite que con un profesor que tiene un programa de investigación y luego va y explica. Uno no puede tocar la diferencia, pero se nota en el aula. Y el punto de estructura es muy importante. O sea, yo entiendo perfectamente que dada la situación del país, digamos las interferencias que los gobiernos suelen hacer en cuanto a o regulaciones en cuanto a cargas impositivas o cuestiones como la CONEAU que empiezan a decir que puedes investigar, que no puedes investigar. Si el mercado no es lo suficientemente grande, ¿cómo hace la universidad para financiar un cuerpo de profesores lo suficientemente amplio, darles el sueldo para que puedan vivir bien y vivir de eso e investigar? Si la universidad no puede hacer eso, el camino que le queda es reducir su cuerpo de profesores full time y luego contratar profesores adjuntos que, digamos, tienen sus carreras profesionales personales, gerentes de empresas o analistas en bancos o lo que fuera, y extra van a ir a clases. Pero a este profesor no le puedo pedir que investigue, vive de otra cosa. Hace un tercio de lo que hace en el mundo real. Nicolás, ¿vos estás dando clases ya en Estados Unidos? Estuve dando clases como parte del programa de doctorado por 3 años. Bien. ¿El docente es más respetado en Estados Unidos para ilustrar el primer mundo y es mejor pago que aquí? Bueno, yo estuve dando clases en lo que ellos llaman undergrads, que es lo que aquí sería grado, en los primeros cursos. Y efectivamente el respeto que los alumnos tienen hacia el profesor es mayor que el que tienen tienen aquí. Incluso en detalles, el trato que le hacen a uno, o cuando el profesor dice hay que hacer tal cosa, tal es la fecha de entrega, o esta es la nota, el alumno no lo discute. El alumno puede estar quizás en desacuerdo con una corrección y muy respetuosamente pregunta, y por más que no coincida con la explicación del profesor, él es consciente que el profesor no le pone la nota, él se saca la nota. El profesor no aplaza al alumno, él aplaza el curso. El profesor está mostrando por qué el alumno aplaza el curso. Y eso hace mucho más fácil la interacción del profesor con todo el curso. Y los alumnos son son más respetuosos entre sí, al punto tal que lo que aquí podríamos decir la vivada criolla de copiarse en un examen. Ah, sí. Allá no están así. Al alumno no le gusta ver que otro alumno se está copiando, porque él está estudiando, él está haciendo un esfuerzo y no tiene por qué estar, digamos, viendo que otro alumno saca ventaja. Y ante una eventualidad de esa naturaleza, ¿qué es lo que hace? Levanta la mano y dice, profesor, tal se está copiando. Sucede. Quizás no durante el examen. Después a mí me matarían en el quizás pasillo. no durante el examen, pero conozco casos de colegas míos que estaban estudiando que luego de un examen viene un alumno y le dice, profesor, tal alumno estaba haciendo trampa y usted no le dijo nada. Eso aquí sería censurado con toda la furia habida y por haber. Allí eso, ¿cómo es visto? Estamos hablando, por supuesto, que en el ámbito académico. Es también censurado, pero al revés, no Al por revés. los compañeros, sino por los docentes. Allá es fraude académico. Sí. Allá te quedas afuera de la universidad por una vivada de esas. Es muy grave. Es casi como que yo te dijera, no sé, voy a la iglesia y me robo la plata de la colecta. O sea, así de grave es.
allá también están siempre las cátedras, por así decirlo, con el tema de las fotocopias, ¿no? Porque bueno, acá sabemos muy bien, yo fui a un establecimiento educativo, tanto escuela secundaria como educación terciaria, siempre detrás de la fotocopia. Mira, David, yo te voy a dar una pauta para que te des una idea. Si vos vas en cualquier lugar fuera de Argentina, digamos, sí, ¿no? En los países en serio, no solo Estados Unidos, a mí me ha pasado hasta en Centroamérica, con un libro a la fotocopiadora y le decís fotocópieme 20 páginas, cuando te dicen lo que cuesta, te parece carísimo. Decís, ¿cómo puede ser tan cara la fotocopia? No, de fotocopia tiene 2 pesos, de derechos de autor tiene 30, así que me debe 32. Y vos decís, el libro valía 65, te conviene comprar el libro. ¿Por qué? Porque quien te fotocopia te cobra los derechos de autor y los deriva, los deposita a un organismo que le paga por el uso de su libro. Bueno, he tocado un nervio importante. Es decir, que prácticamente el uso de fotocopias allá es nulo. Es nulo. Es bajísimo. Se recurre más al libro en sí. Y de esa forma se respeta justamente algo tan interesante como el derecho a la propiedad intelectual, ¿no es así? Y que al que investiga y escribe el libro tengan incentivos a hacerlo. Exactamente. Bien, y ahora ha llegado el momento de tocar el tema más difícil de todos, los aranceles. La educación en Estados Unidos es pública, ¿no? Y se paga también. Exactamente. ¿Cómo le podemos explicar eso a un estudiante argentino? Si es público, tiene que ser gratuito, tiene que ser popular. A ver, bueno, pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En Argentina se habla de educación paga, cuando se habla de las privadas, y de educación gratuita. Sí. No existe la educación gratuita. En Argentina tampoco. Toda la educación es paga. Si nosotros agarramos el presupuesto total de la Universidad de Buenos Aires, lo dividimos por la cantidad de alumnos que se gradúan por año, sí, el costo es más caro que Stanford, o que Yale, o que Harvard. La diferencia es que Yale, Harvard, Stanford o la UCA la paga quien la va a utilizar. Claro. Se va a capitalizar con eso y a la vez va a elevar su nivel de ingreso de modo tal de que luego va a poder tener digamos, una situación económica mejor. Sí. En cambio la otra lo paga un señor que está sentado en Catamarca arriba de una calavera de vaca tomando mate y poniendo la yerba al sol porque no le alcanza para comprar más yerba, porque tiene que pagar el IVA y todos los impuestos, ingreso bruto y todo demás. Es decir, paga es paga. En el sentido que menciona el señor Coverton, ¿podríamos decir que hoy en día que una persona que no va a la universidad le termina pagando el estudio a una persona que sí lo hace? Y bajo ese esquema, claro. Bajo ese esquema. Y caramba, ¿hay otro esquema? Hay que dividir educación en distintos niveles. No es lo mismo decir, bueno, tenemos que facilitar el acceso a educación primaria. Otra cosa es decir, tenemos que facilitar el acceso a altos estudios de posgrado a todos, incluso el que no quiere o no puede pagárselo. Pues, que no se lo pueda pagar no quiere decir él de su bolsillo, no quiere decir que no existan formas por las cuales puede acceder a la financiación. Por un lado, las mismas universidades ofrecen becas. Tengo alumnos, candidatos, aquellos que prometen ser buenos investigadores, buenos alumnos, yo los financio. Pues este alumno va a ser un graduado mío, sí, y por el resto de su carrera va a llevar mi título. Y el prestigio de mi universidad sale del prestigio de mis alumnos. Qué interesante eso que decís. Y no solo puede financiar el alumno, en Estados Unidos es muy común los famosos préstamos alumnos, que están en una situación aparentemente un poco delicada, pero hay fondos privados. En mi caso particular, un fondo privado me dijo, el fondo dice, yo quiero becar ciertos números de alumnos que vayan a investigar estos temas en general, y que si no pueden hacerlo por su cuenta no van a poder entrar, entonces yo les ofrezco beca. Y gracias a esa beca yo pude estudiar afuera, si no hubiese sido imposible. Y no pagué tuition, ellos se encargaron de pagar todo el costo educativo y dando clases en la universidad, con eso la universidad me pagaba como profesor adjunto y viví estos 4 años con esa combinación. Y tanto la UNAM de México como la UBA en Buenos Aires reciben un subsidio multimillonario. Realmente el dato que yo pude recoger de ese libro no lo reflejo porque a esta altura está desactualizado, pero estamos hablando de miles y miles de millones de dólares.
En Estados Unidos, por ejemplo, ya que los dos conocen ese país, ¿alguna universidad de las llamadas privadas para nosotros, que allá son públicas, recibe un subsidio multimillonario de esa naturaleza? No, todas las universidades reciben algún tipo de subsidio, pero ninguna universidad va a recibir. ¿Qué es un subsidio allá entonces? Pueden ser, por ejemplo, quizás facilidades impositivas, por un lado. Obvio. Obvio, obvio. sí, ¿Cómo sí, le van a sí. cobrar impuestos? Está bien. Ahí Es como sí está cobrarle siendo bueno con... impuestos a un hospital público Sí, que atiende a la gente. Pero por otro lado, o sea, estoy viendo un poco de afuera, yo lo veré más adentro en el futuro, pero lo que el gobierno suele becar es tanto la universidad, no solo por una cuestión de, digamos, extender beca a los alumnos que van a llevar tu nombre, sino todo que becar investigación. Por la universidad se hace mucha investigación. Entonces, el ejemplo típico, si yo voy a gastar un montón de recursos en descubrir la cura del cáncer, por decir algo así importante, pero después no puedo tomar ganancias en el descubrimiento para financiar el costo de investigación, no tengo incentivos a hacerlo. Yo tengo un problema, ¿no?, de bien público. Entonces, parte de las becas a las universidades es para darle estructura para que puedan investigar. Parte de esa beca es, bueno, la universidad va a asignar becas a aquellos alumnos que son los más prometedores, y los alumnos tienen que ganarse la beca. Y algo importante que a veces en algunos países de Latinoamérica nos olvidamos, que una persona tenga derecho a estudiar no quiere decir que haya alguien puntual que esté obligado a darle la educación. Quiere decir que nadie tiene el derecho a impedirle educarse. Exacto, el derecho a educarse es el derecho a que nadie te impida que lo hagas, no a que te lo regalen. Al menos así en los países desarrollados. Tengo derecho a ir a estudiar afuera, pagámoslo. No, derecho. toma. Claro. Sí. Ahora vos no me puedes impedir si tengo la posibilidad de ir a hacerlo. Claro, eso no quiere decir que no haya otros mecanismos por los cuales, digamos, extender las posibilidades de educación a la mayor cantidad de gente posible. Bien. Al momento de aprender, nada hay como compararnos con los demás. Y lamentablemente hoy nos toca un tema en donde nosotros estamos en clara desventaja. ¿No es así? En materia de educación académica. No es que querramos ser malos con nosotros mismos, particularmente nosotros tres, sino que estamos hablando de estas cosas porque queremos ser mejores de lo que somos. Y optamos por una referencia válida, como es la educación académica en los países del primer mundo. ¿Alguna ponderación de cualquier naturaleza para cerrar esta tan fructífera charla? Un ejemplo, por favor. Hay un documental que ha tomado bastante notoriedad que se llama Commanding Heights, que son 3 capítulos, y el primero hace toda una historia, o sea, va por el siglo XX mostrando cómo hubo un balanceo desde los gobiernos que eran más intervencionistas, más libre mercado, después más intervencionistas, a principios del siglo, la guerra, el periodo entre guerras, Margaret Thatcher, Reagan, etc. Todo el documental está contextualizado en debates académicos entre universidades y académicos en distintos lugares. Es decir, las ideas tienen impactos fuertes y reales en el mundo, por más que cuando debatamos en el día a día no seamos conscientes de los autores de las ideas que estamos debatiendo. Y por más que el impacto de la idea no sea hoy, en el corto plazo. Pero el impacto es real y fuerte. Y perdón, ¿no? Pero en el mismo sentido de lo que dice Nicolás, cualquiera que haya vivido en la Universidad Argentina en la década del 70 y en la década del 80 va a entender perfectamente que esto es absolutamente cierto, porque esa universidad no tenía nada que ver con la Universidad Argentina de la década del 30 o el 40, y hoy estamos lamentablemente pagando el precio de esas cuestiones. O sea, las ideas tienen enorme influencia, ¿nos demos cuenta o no? Ideas, eso es lo que mencionaba él, y en ese sentido te has expedido. Y yo digo una cosa, vos estás hablando de ideas. Aquí en Argentina, en las universidades se ve un gran empeño ideologizador. Yo me animo a decirlo, y si no, que alguien me lo venga a discutir a mí. En las universidades públicas. Sí, públicas. Yo he ido a universidad pública. En las universidades públicas de Estados Unidos, hay así una suerte de sesgo ideológico, que los profesores hinchan tanto con el marxismo. Vamos a hablar con todas las letras. Eso es lo que a mí es mi experiencia.
Y la verdad que Yo creo que en cualquier otro lugar del mundo, si alguien pretendiera dar cualquier disciplina universitaria desde el punto de vista del marxismo, desde el punto de vista de la antropología filosófica que se te ocurra, sí. Sería muy mal visto. Es muy mal visto porque el concepto de universidad es conocimiento universal, es decir, tratar de conocer desde todos los puntos de vista, formarte vos tu punto de vista, pero también conocer todos los demás para poder dialogar con los demás. Sí. Entonces, aquel que se cierra y dice, vamos a estudiar solamente desde este enfoque, porque este es el enfoque mayoritario en nuestro país, o cualquier cosa por el estilo, en realidad es él el que se está voy a decir limitando. Una breve frase. La universidad pública en Estados Unidos no tiene una agenda política, busca excelencia académica. Bueno, con eso ha sido concluyente. Quiero agradecerles encarecidamente me hayan dado el gusto a mí de poder tener el placer de contar con ustedes dos. No, agradecidos nosotros. Será hasta la próxima.